Bienvenidos al Encuentro Mensual de Escritores. Estamos en el primer jueves del mes de junio, sexto encuentro del año. Este es un mes súper importante para mí, que a mí me gusta hacer mediciones de qué es lo que fui logrando después de las planificaciones de inicio de año. Así que este es un mes importante porque cerramos el primer semestre. Entonces vamos a ver al 30 de junio cuáles fueron nuestros logros y conquistas en este primer semestre. Y yo que los estuve acompañando junto a Franco, y estuvimos todos nosotros los que estamos acá compartiendo diferentes espacios, sé que hay mucho para contar, mucho para compartir, que va a ser inspirador para otros. Así que me gustaría que empecemos por María Elba, una de las autoras de la Academia de Autores, que este año empezó con sus presentaciones, tiene varios libros para presentarnos. Después vamos a seguir por Adriana, que es una autora que se sumó gracias a la mentoría de autora con voz propia. Gabriela, por supuesto, está invitada a participar. Y así, antes de empezar con las temáticas del encuentro. Hola, ¿qué tal? Soy María Elba Orozco Martínez, soy mexicana, soy autora en Amazon de 4 libros que son En la prueba, Hacia la libertad. El segundo es Abril, amor y deseo, Realidad o ficción, Cuentos, sueños e inventos, y el último, Quebranto de amor, Dolores y Manuel. Y también soy coautora con Factor Literario. También soy coautora con Muriel del segundo manual de escritura catártica, el tercero y el cuarto que está por lanzar. Y aquí estamos muy contentas, soy mexicana, estoy feliz de estar aquí en este equipo que cada vez avanzamos más y tenemos más seguridad para presentar nuestras obras. Gracias, María Elba. Voy a aprovechar para destacar de María Elba, que es una autora de ficción, que ella combina su imaginación, también hace investigación, registro histórico y utiliza también relatos que le van compartiendo para poder crear estas historias, que muchas veces hay partes que están basadas en hechos reales. Toda esa fusión la deja depositada en cada una de sus obras. Es un gran trabajo el que hace. Y este año va a estar firmando sus libros en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, va a estar en el segundo mega evento internacional literario, Historias que dejan huella, que nos va a reunir a todos los autores de la comunidad en diciembre del 2026, allá en México. Adriana, bienvenida. Hola, buenas tardes o buenas noches donde estén. Bueno, de mí les puedo decir que soy una mujer en constante evolución. Estoy en el camino de la escritura. Tengo experiencia en varias áreas, entre ellas soy consteladora familiar y terapeuta holística. También tengo coaching de alto desempeño, ya con el favor de Dios en la segunda mención que voy a tener, que en eso estoy trabajando. Y bueno, y ahora que de la mano de Muriel, que como ella dijo, autora con voz propia, me atreví, o sea, yo soy arriesgada y me metí ya un arqueo de grandes ligas, más todavía no estoy por allá en esa línea, pero estoy dando mis pasitos. Eso es lo que le puedo decir. Gracias. Gracias, Adriana. Adriana tiene una gran experiencia como oradora, como coach, se viene formando hace mucho tiempo y creativamente también viene escribiendo y planificando sus libros. Así que solo le falta ese empujón que a todos nos falta en algún momento, de decir, bueno, ya es el momento de empezar a trabajar en el manuscrito, a hacerme la cuenta de Amazon y empezarle a compartir a mi audiencia que se viene el libro. Estamos en ese proceso ahora. Pero ya los recursos, las fuentes de inspiración, la materia prima ya está toda. Bueno, Gabriela, bienvenida, gracias por sumarte. Y hoy íbamos a hablar primero yo voy a hacer una introducción. Todos los autores que participaron de la Academia de Autores en el primer trimestre del año están en un grupo de WhatsApp. En ese grupo de WhatsApp nosotros les vamos a compartir todas las clases grabadas de los cursos que les dimos, que compartimos en el primer trimestre, que serían Mi copiloto digital,
donde los autores aprendieron a utilizar la IA con responsabilidad y como soporte para poder gestionar cosas muy específicas. También Vuela Alto como autora, un curso donde los autores fueron sumando herramientas para poder expandirse y conquistar esos espacios físicos que tienen a su disposición para presentar sus obras. También estuvimos compartiendo un curso de oratoria, el arte de pensar, escribir y comunicar, donde aprendimos diversas herramientas de oratoria y de expresividad para poder nosotros hablar de nuestro libro de una manera que atraviese a los demás, y redes sociales desde cero, donde con los autores aprendimos a usar Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, TikTok, YouTube, a utilizar como soporte del contenido Google Drive, Canva para los diseños. Todas esas clases fueron grabadas y se las facilitamos dentro de este grupo del primer trimestre. Así que pueden aprovechar para ver las clases quienes no participaron de todos los cursos. Y también durante el mes de mayo hicimos un repaso, hicimos 4 clases de repaso, una clase por cada curso, así que también se las voy a compartir, aprovechenlo, porque este mes ya empezamos un curso nuevo que Franco lo va a presentar. Este mes yo no voy a dar ningún curso. El mes pasado di la mentoría Autora con Voz Propia, con Annelise Rodríguez, una hermosa colaboración para la Academia de Autores que quiero que se repita con otros autores. Entonces, a lo largo del año y de los años que vengan, van a estar recibiendo convocatorias e invitaciones nuestras diciendo: bueno, María Elba, me encantaría que demos un curso juntas sobre cómo escribir ficción. Adriana, me encantaría que hagamos un curso juntas sobre cómo acompañar a las personas para ayudarlas a potenciar su vida y combinarlo con la escritura. Y así sería genial que colaboraciones como la que hicimos con Annelise las podamos seguir repitiendo con otras autoras para darles visibilidad, potenciarlas y que ellas también lleguen a otras personas. Ya sabemos la importancia de las colaboraciones. Antes de darle la palabra a Franco para que nos cuente sobre el curso de este mes, Gabriela, bienvenida, gracias por estar acá y queremos escucharte y conocerte. Está silenciada. Ahora sí. Ahí sí, ahí sí. Yo soy Gabriela Margaño de Chile. Tengo varios libros ya en Amazon publicados. Me parece que son 9 y 4 han sido bestsellers. Pero con todas las dificultades que todos conocemos de Amazon con los latinos, que no nos paga, que nos sale carísimo los envíos, todas esas dificultades, ¿no es cierto? Y bueno, eso es lo que todos buscamos, una comunidad donde apoyarnos, porque yo veo que he publicado, ahora ya no voy a publicar ningún libro más, estoy solo preocupándome de difusión, porque no saco nada con seguir publicando libros, sino ligerito caen al abismo, que sabemos que es la cantidad de libros que se publican en Amazon, ¿no? El último fue el 26 de abril y duró 3 días en bestseller, que fue un récord, pero ya está bajando a pesar de todo lo que muevo por las redes. He tenido oportunidades, más entrevistas, pero ahí estoy moviéndome buscando nuevas opciones y nuevas comunidades. Es muy importante que nos apoyemos. Me alegra que hayas llegado acá y a mí me gusta mucho que encontremos soluciones, que estos espacios sean para encontrar soluciones. Entonces, muchas veces sucede que suponemos que las cosas son como nos están pasando y tal vez es porque el cambio no lo ejecutamos nosotros. ¿Qué es lo que pasa con Amazon? No vamos a recibir las regalías en Amazon si no ponemos una cuenta. Pero si ponemos una cuenta bancaria, nuestra experiencia puede ser sumamente satisfactoria. En la comunidad de autores de la editorial, todos los autores reciben sus regalías, porque tienen asignada una cuenta.
Amazon nos ofrece dos opciones de cobro de nuestras regalías. Una de las opciones de cobro es mediante cheque. Para poder recibir ese cheque, tendremos que acumular como mínimo $100 de comisiones. Si acumulamos $100 de comisiones, ahí nosotras podemos pedirle a Amazon, decirle, perfecto, quiero mi cheque, tal banco, tales datos, tal dirección. Y si no, agregamos una cuenta. ¿Qué sucede con la cuenta? Que la cuenta tiene que ser de Estados Unidos o de la Unión Europea. Y eso ya se hace un poquito más difícil, pero no tan difícil, porque podemos crear una cuenta. Y eso también es algo que va evolucionando. Yo pensaba, por ejemplo, hace 2 años atrás, que la mejor opción de cuenta para recibir nuestras regalías era Payoneer, que tenía un mantenimiento si yo pedía la tarjeta. Si no la pedía la tarjeta, no tenía mantenimiento. Pero para sacar el dinero necesitaba la tarjeta, entonces tenía que pagar el mantenimiento. Pero todo se moderniza. Y así fue como Franco descubrió que vienen otras billeteras virtuales gratuitas que nos proporcionan la cuenta bancaria que colocamos en Amazon y que nos sirve para que todos los meses, el mismo día, nos lleguen las regalías. Y con eso podemos pagar, por ejemplo, si queremos Canva Pro, si queremos publicidad en Meta, o tener Meet, por ejemplo, para grabar. Un montón de suscripciones las podemos pagar todas con eso. O también podemos cambiar el dinero y usarlo. Eso por un lado. Por el otro, cuando nosotros pedimos los libros, tenemos 3 opciones para pedir los libros. La primera es la copia la copia de prueba. La copia de prueba es la más barata de todas. Esa copia demora mucho, viene con marca de agua que dice no es apta a la venta. Después tenemos la copia para el autor, que solo es el costo de impresión, demora también y es más económica. Y si no, la copia como consumidor final, que esa llega más rápido porque es para los clientes y tiene un costo un poco más alto. En Sudamérica, porque en Centroamérica se usa Amazon y se usa muy bien y es más barato el costo de envío, pero en Sudamérica el costo de envío es más caro porque la imprenta es en Estados Unidos. Lo que solemos recomendar es que hagan pedidos grandes y que aprovechen si hay ofertas de envío. Por ejemplo, en Argentina, si uno hace un consumo que supere los $100, es gratis el envío. Entonces yo decido hacer un solo pedido de muchos libros y así yo me ahorro el envío, por ejemplo. Y ahora le voy a pasar la palabra a Franco, que tiene para decir cosas más nuevas, innovadoras en torno a estos temas. Muchísimas cosas para agregar a lo que se venía diciendo. Una de ellas es sobre cómo recibir ese dinero a nuestras cuentas. Cuando empezamos con Muriel, dábamos 25.000 vueltas para recibir las regalías y lamentablemente cada vuelta que uno da va perdiendo un porcentaje importante de las comisiones y encima son nuevos registros, nuevas trabas burocráticas, nuevas plataformas que hay que aprender a usar. Entonces, omitiendo todos los pasos que fuimos indagando, que por ejemplo tuvimos una cuenta en Payoneer, también tenemos una cuenta bancaria de la empresa en Estados Unidos, pero son cosas burocráticas muy administrativas, muy complejas. Lo que más está sirviendo ahora, en este preciso momento, se llama ARQ Finance. Es una aplicación que anteriormente era conocida como Dollar App, y lo que hace es lo siguiente. Te ofrece una cuenta bancaria digital en Estados Unidos. Básicamente te ofrece una cuenta receptora. Todo el dinero que llegue a esa cuenta, toda transferencia local dentro de Estados Unidos que se haga, es decir, no pagas SWIFT, no pagas nada, es una transferencia local que llega el dinero ahí y ese dinero que llega ahí te lo acreditan en criptomonedas. Y esas criptomonedas después se cambian muy fácilmente en las distintas monedas latinoamericanas. Nosotros, por ejemplo, las cambiamos en pesos y una vez que están pesos, hacemos una transferencia a cualquier billetera virtual. La verdad que es muy fácil, nos está facilitando muchísimo las cosas y eso es buenísimo. Lo mejor de todo es que al ser una cuenta bancaria de Estados Unidos, ya ni siquiera pide el límite, que
que antes, porque quienes tienen cuenta cheque, les van a mandar solamente una vez que superan los $100. Y una vez que superan los $100, por ahí muchos autores autopublicados, esto pasa después de muchos meses, entonces es frustrante esperar tanto tiempo. La otra opción, que es muy simple, es utilizarlos para otros consumos. Amazon te permite transferir muy fácilmente el saldo como saldo de compra para que los gastes en otros productos de Amazon. Te deja el dinero a favor en cuenta y ese dinero lo puedes usar para comprar otros productos. Eso en el ámbito financiero, en el cual no quiero indagar muchísimo porque me parece que es mucha burocracia, mucho hacer cuentas, pero puedo hacer un video en la Academia de Escritores explicando paso a paso cómo hacerse una cuenta y cómo hacer las transferencias desde Amazon. Eso por un lado, ya mismo lo voy anotando en mi lista de tareas, que son un montón. Y después, ahí lo está notando Muriel. Y después, respecto a la otra problemática que me encantó, que tenés un montón de libros escritos, pero no se están pudiendo vender, no están logrando circular como a uno le gustaría. Y de eso ahí trató precisamente Vuela Alto como autora, una capacitación que nos llevó 2 meses, una capacitación especial, en la cual enseñamos o tratamos de acompañar a los autores a conquistar a nuevos mercados. Porque como siempre decimos, los productos hoy que no se ven, no se van a vender. Tienen que entrar en el imaginario colectivo. Acá en Altagracia, que doy clases de marketing, yo les digo a las chicas, hay una que sube fotos todo el tiempo del stock de ropa que tiene, todo el tiempo subiendo fotos del stock, de las cosas que llegan, las cosas que se venden, y yo le digo que eso es buenísimo, porque una tienda de ropa que tiene una remera doblada y guardada en un estante, las probabilidades de que se vendan son mínimas. En cambio, si las promocionamos en redes, si las promocionamos en la vidriera, si vamos a hablar de la ropa en distintos lugares y escenarios, las probabilidades de que se venda empiezan a aumentar porque esa prenda entra por los ojos primero y después el cliente tiene la posibilidad de comprarlo o no. En cambio, si lo tenemos en un lugar inaccesible al libro o a cualquier producto, la persona ni siquiera se va a preguntar si lo puede o no comprar, si le interesa o no el producto, porque no va a saber de su existencia. Y eso es lo peor que le puede pasar a nuestras obras. Entonces, el primer paso es hablar de nuestras obras. Entrar a dialogar, buscar lugares donde se nos permita dar entrevistas, plantar un debate y hablar de distintas temáticas vinculadas a la obra. Y eso es otra cosa que recomiendo muchísimo a los autores. No hablar directamente de la obra, porque no es grato para una persona que está en redes sociales o en alguna presentación que digan, bueno, escribí este libro, es muy importante para mí porque me llevó mucho tiempo, mucho esfuerzo. Sino que hay que hablar del proceso de transformación que se va a llevar el comprador, el potencial lector, una vez que se lea nuestro libro. Entonces, una invitación es decir, para todos aquellos que gustan escribir las nuevas obras, modernizarse y adquirir nuevas herramientas, sepan que en cinco simples pasos van a aprender cómo utilizar ChatGPT, Gemini y otras herramientas de inteligencia artificial que les va a permitir potenciar su como autora, llegar a más lectores y demás. Y de esa forma, plantando un discurso público, ofreciendo una promesa, vamos a poder vender colateralmente nuestras obras. Para más información, el libro está disponible en Amazon. Y de esa forma la persona dice, wow, yo puedo solucionar problemas, esto puede servirme, esto me puede ser útil, lo quiero. Muy distinto a si dicen, este es mi libro, y llévense mi libro, está en oferta, muchas gracias. Porque de esa forma no hay una promesa, no hay un cambio, no hay un valor para quien nos va a leer. Una idea práctica nomás.
es necesario que empecemos nosotras a diferenciar cuando hablamos de información y cuando hablamos de experiencia. Y cuando nosotras queremos vender un producto, un servicio o un infoproducto como es nuestro libro, no nos vamos a sostener en la información, nos vamos a sostener en la experiencia, como en cualquier venta, si nos ponemos a analizar las publicidades. Entonces, si yo tengo un cuaderno, yo no voy a decir, bueno, se trata de un cuaderno de tapa dura, anillado, con 23 renglones en cada hoja, que me gustó mucho diseñar y maquetar, que lo hice con mucho amor y es muy económico, y muchas gracias, y lo pueden adquirir en Amazon. No voy a decir eso, porque a ustedes no les es relevante que sea anillado, que tenga tapa dura o que tenga 23 renglones, sino los relacionan con una acción. Entonces, esa información la descarto. ¿Qué es lo que voy a decir? En este cuaderno les va a servir mucho porque arrancar las hojas es súper fácil. Al ser anillado, es súper fácil arrancar las hojas. Además, también van a poder acá depositar todas sus experiencias, agendar todas sus tareas, y así nunca más se van a olvidar de una actividad que tienen para hacer. No van a estar cargando con hojas, con actividades que ya pasaron, porque las sacan, y además acá registran todo su día. Registrar su día les va a servir para poder organizarse mejor, crear nuevos hábitos, y va a transformar su experiencia de vida diaria, cotidiana, ¿sí? Pero fíjense que es distinto ponerlas en situación en algo particular. Eso es lo que hacemos cuando nosotras ofrecemos algo, que al otro lo atraviese, que al otro lo interpele, que al otro le sirva de alguna manera. No a nosotras, al otro. En 23 sesiones van a tener para escribir, no sé, 2 líneas por cada hora. No sé, entonces ahí van a poder registrar sus hábitos diarios, si hicieron ejercicio, si comieron, si durmieron, porque a quién no le pasa que se termina olvidando de hacer las actividades que le hacen bien. Y de esa manera pueden fijar y sostener sus rutinas. Lo enfocan en algo, ¿sí? Pero es importante pensar en experiencia más que en información. Y en experiencia que le sirva a otro, poniendo en situación. Eso quería agregar. Excelente. Bien, básicamente eso que dice Muriel. Pensemos en la experiencia que le estamos ofreciendo a la contraparte. Imagínense que ahora se vendan las entradas al Mundial de Fútbol y que en las publicidades digan, van a ser 22 jugadores de cada lado sobre césped sintético, van a estar sentados sobre una butaca elevada para una mejor perspectiva. No, tienen que vender la experiencia. Tienen que venderles que es un momento único e irrepetible en la vida. Tienen que decirles que nunca estuvo tan cerca, que nunca fueron tantas las posibilidades de acceder, que va a haber un sinfín de selecciones a ver quién se disputa el prestigio mundial. Y de esa forma, la persona siente que se está llevando una experiencia inolvidable, algo de gran valor, algo que le va a enriquecer su vida y no le va a importar cuánto gasta. Yo creo que la gente que va al mundial gasta fortunas y no le importa porque la experiencia que prometen es increíble, porque se habla del mundial en todas las redes, en todos los canales, en todas las radios, y lo hacen de una forma como si fuera pasión, como si fuera necesario para la vida, como si fuera vida misma, y eso es lo que hace que la gente pague fortunas sin que le importe. Entonces tenemos que lograr un efecto similar. Tenemos que ofrecer transformación. Vas a cambiar tu vida, vas a ser una persona más eficiente, te vas a emocionar al borde del llanto con la historia esta. O incluirlos en la trama ya, pero de una forma más atrapante. Por ejemplo, un crimen desgarrador, muchos testigos, nadie vio nada. ¿Te imaginas resolviendo este misterio? Pero fíjense que lo estamos poniendo ya al lector en el medio de la escena. Él ya está viendo el misterio. Él ya está viviendo la trama de la historia. Y si la quiere terminar, tiene que comprar el libro, y eso está implícito. Porque si ponemos el libro como el centro del discurso, no
no va a generar atención. Comprar mi libro de misterio. No tiene misterio, no tiene trama, no tiene atractivo. Así que siempre que damos un mensaje para vender, ahora que querés vender todos tus títulos, siempre el centro del discurso tiene que ser el que nos está leyendo, quien nos está escuchando y qué es lo que se va a llevar de esta lección tan importante. Y ahí viene otra diferencia, ¿no? Así como está la diferencia entre la información y la experiencia, está la diferencia entre el precio y el valor. Si nosotros decimos, compren mi libro, apoyen mi libro, que está a tan solo 0,99 centavos, un libro de ciencia ficción a 0,99 centavos, que tiene 300 páginas y tiene 2 protagonistas y tiene 5 capítulos, lo que estamos haciendo es dar información y dar un precio. Y en general, nosotros medimos ese precio y lo relacionamos más bien con el gasto. Entonces yo digo, entre gastar 0,9, como me diría Franco muchas veces, entre gastar 0,99 y no gastar nada, prefiero no gastar nada, si no me es útil lo que me está ofreciendo. Ahora, si nosotros ofrecemos experiencia por un valor, ahí cambia la cuestión. E incluso puede salir más caro porque es valor. Entonces, si yo quiero algo de valor, tal vez lo quiero de 3,99, porque supongo que tiene más valor. Porque estamos acercándole a alguien una experiencia, una oportunidad, despertarles emociones, sensaciones, cambio, algo específico. No es que estamos mostrando un contenido. Y de esa manera creo que van a llegar a muchos. Primero, lo primerísimo, es no abusar en Facebook o en los grupos de WhatsApp, en las comunidades donde entren, decir, hola, soy Muriel y este es mi manual de escritura catártica, está en Amazon a 0,99 y enlace. No, porque pensemos, ¿quién hace clic? Algunos de nosotros hacemos clic cuando llega ese mensaje a un grupo. Además, no es ni siquiera cordial, no es amistoso, porque uno entra para vincularse. Y después de vincularse, es que, bueno, comparte y habla de su libro. Pero hablemos de nuestro libro, de su contenido. No sé si había algún otro tema que haya surgido de todo esto. Bienvenida Consuelo, bienvenida Marta, bienvenida Margarita, muchas gracias por sumarse. Bienvenida Carmen, gracias por sumarse. La que quiera presentarse, aportar, comentar, preguntar, puede encender su micrófono o encender su micrófono y su cámara y las escuchamos. Yo les quería contar de los lanzamientos que se vienen. Todos los fines de semana vamos a tener lanzamientos dentro del Pacto de Autores, muchos de ellos. Si alguna no sabe lo que es el Pacto de Autores, puede levantar la mano y les cuento, pero con eso llegamos al 97% de veces a que se hagan bestsellers. El nuevo curso de la Academia de Autores que comienza la próxima semana. El encuentro que ya se viene, que es en diciembre, todavía tenemos lugar para quienes se quieran sumar. Y ahora sí, me encantaría que hablemos sobre, porque creo que comenzamos el año y todos los encuentros del año estuvieron muy enfocados en cómo construir nuestra audiencia, cómo vender más libros, toda la parte como externa al libro. Y ahora como que vamos a volver un poquito hacia lo primero, que es lo que va adentro del libro. Así que apago el micrófono y lo escuchamos a Fran. Si bien el año pasado ya veníamos trabajando mucho en la parte discursiva de los libros, este primer semestre lo enfocamos 100% en una problemática que fue surgiendo. Y es que muchas autoras escribían 1 o 2 libros y no podían venderse, no circulaban de una forma 100% efectiva. Entonces, casi todos los cursos, talleres, capacitaciones, entrevistas que fuimos haciendo, tratamos de enfocarlos en enriquecer desde ese punto a la comunidad. Porque nosotros siempre tratamos de ir creciendo todos juntos como una sola gran comunidad. Ahora que estamos de vuelta en cuestiones de edición literaria, empiezo a descubrir que hay un error que se repite mucho en muchísimos libros. Y es en cuanto a la narrativa.
Hay muchas personas que escriben sobre todo manuales, sobre todo talleres, consejos, cursos en formato de libro, que cometen un error que me gustaría que cada uno después reflexione si lo comete o no. Y es que empieza el libro, se presentan, ofrecen una mirada, una perspectiva, un relato, dicen desde dónde van a hablar y después arranca la parte técnica y se borran. Como esta parte no me interpela en lo más mínimo. Entonces pasa a ser un catálogo de información en el cual el autor se pierde. El autor deja de estar, se aleja del libro y recién vuelve al final cuando se despide y le dice, bueno, espero que te haya gustado, un saludo a mi familia y demás. Eso es un error que tenemos que tratar de solucionar, que tenemos que tratar de mejorar. Y lo ideal es que si ofrecemos un libro, que el libro sea una experiencia de principio a final, una transformación, que comience con un conflicto y termine con una resolución, porque esa es la parte más importante de toda obra. Si nosotros empezamos de una forma y terminamos igual, básicamente no pasó nada, el lector se aburrió, espera transformación que nunca llega y es de baja calidad narrativa la obra. Entonces yo invito a que siempre piensen en algunos de esos conceptos, por lo menos mínimos, para escribir las obras. ¿Cuál es la situación inicial? Aunque sea un manual, aunque sea puramente informativo y educativo. ¿Cuál es la situación inicial de la que estoy partiendo? ¿Cuál es la situación final a la que quiero llegar? Y en el medio, la transformación. Si es un manual, por ejemplo, puede comenzar con la problemática. Por ejemplo, una persona que no sabe usar las redes sociales o que no está logrando ganar dinero. Entonces, el punto final es una persona que aprende a ganar dinero o que aprende a mejorar su uso de las redes sociales. Y en el medio, toda la transformación. Y la transformación va a ir ocurriendo y se va a ir dinamizando en la medida de que el protagonista avanza. Y eso es una forma mucho más linda de construir un manual. Porque no es lo mismo si yo digo, bueno, vamos a hacer una guía de cómo bajar de peso. Entonces digo, bueno, hola, soy Franco, acompáñame, vamos a bajar de peso. Y después capítulo 1, dieta X, y tiro un dietario. Capítulo 2, lo que no hay que hacer, y tiro información. Capítulo 3, y tiro información. Porque si quisiéramos información, hoy hay tantos lugares para buscar, que ¿por qué alguien compraría mi libro? Lo que tenemos que hacer, que lo va a hacer distintivo, que va a ser a la experiencia del lector, es ofrecer un viaje de transformación. Si nosotros, por ejemplo, tuvimos una experiencia en la cual fuimos capaces de llegar a un peso que nos consideramos más saludables, contar en primera persona cómo fue ese viaje, cuáles fueron las dificultades que fuimos recorriendo, cuáles fueron las fortalezas, qué nos dio ánimos, qué nos dio más, qué fue un obstáculo en ese camino. Y así que vaya avanzando la historia, caminando junto al autor de la obra, porque el autor es la pieza más importante y no puede borrarse. No se puede borrar después de los agradecimientos, después de la introducción. El autor tiene que caminar junto al lector a lo largo de la obra. Y de esa forma, lo que es un manual de información se convierte en un caminar conjunto educativo y en el cual la información te la va dando la experiencia de una persona cercana. Porque cada vez la gente se hace como un poco más reacia a que alguien le diga desde una superioridad moral qué tiene que hacer y qué no. Porque está lleno de esos gurús que te dicen, yo soy rico, hace esto y te va a ir mejor en la vida. Y eso es pedante, es un poco arrogante y aleja al lector. En cambio, si quien escribe sale de la pobreza, utilizando herramientas, utilizando métodos, con mucho esfuerzo, con mucha voluntad, ese sacrificio que hacen, esas experiencias negativas, esas experiencias de aprendizaje, son las que van a ir haciendo que el mensaje sea mucho más amigable, que el lector quiera seguir avanzando en la historia, porque se convierte en una sola gran unidad narrativa y no un montón de consejos aislados.
Y encima aparece algo mágico, que es los protagonistas, los antagonistas, los ayudantes. Y estos acá aparecen de distintas formas. Y es básicamente aquellas personas que nos ayudan, o aquellas entidades, o aquellos consejos que nos ayudan a partir de nuestra situación inicial y a facilitar el camino hacia nuestra situación final, van a ser los ayudantes de nuestra historia y se van a ir apareciendo solos. Puede ser un amigo que da consejos, un padre que incentiva, puede ser una madre que apoya, y por ahí los antagonistas puede ser un amigo envidioso, un profesor que no sabe acompañar el proceso educativo y demás. Y todo esto consideramos que va a hacer que muchos libros, que son lindos, que tienen ideas muy fuertes, que son poderosos y está bueno, que salen de la experiencia propia, se conviertan en un viaje que aquel lector que comienza a leer la obra no quiera soltar, que lo lea de un solo tirón, que sea difícil soltar la obra y que no pase, como veo que pasó en más de una oportunidad, que se convierte el libro en un catálogo de información que uno dice, bueno, capítulo 6, dieta keto. La dieta keto es tú, y te da la información. Y cada capítulo se convierte en una unidad de sentido por sí misma e independiente, que uno dice, mira, podría no estar en el libro y sería exactamente lo mismo. Así que bueno, ese es el último curso que estamos desarrollando con la editorial, que se va a estar dictando durante el mes de julio, comenzando el segundo semestre, un segundo semestre, el cual va a ser muy movido y importante para nosotros. Le doy la palabra a Muriel. Mes de junio, mes número 6, a partir del próximo martes, no de julio, del mes 6. Bien, a partir del próximo martes, a partir de junio, un junio que va a ser muy movido para nosotros, ya que, bueno, ya sabrán que se agranda la familia, ya sabrán que vienen un montón de cambios y que están siendo días muy, muy intensos en la editorial. Aún así, como la Academia de Escritores es mi parte favorita de la academia, es lo que más me motiva a sentarme a trabajar. No quiero dejar de dar clases y los voy a seguir viendo a todos los que elijan acompañarnos cada martes de acá hasta el mes de julio. Muchas gracias, bienvenida Marta, qué bueno verte de nuevo. Marta es una autora que ya tiene su trilogía. Esta trilogía, lo que ella hizo es algo parecido a lo que está planteando Franco, o sea, ella trató de abordar ese proceso de ficcionalización de alguna manera de la vida, de su vida, y así creó la trilogía, que bueno, ella misma nos puede contar ahora que ahora está trabajando en su cuarto libro. Bienvenida Marta, te escuchamos. Muy buenas tardes, encantada de estar con ustedes de nuevo, ya los extrañaba bastante. Un placer y un gran honor de estar vinculada a la comunidad y sí, como lo dijiste, Muriel, la trilogía fue basada en vivencias, hechos con pinceladas de la vida real, como suelo decir, con grandes lecciones de vida. Pueden encontrarlos en mis libros. La primera es Una sombra al atardecer, la segunda, Una piedra en el zapato, y el tercero es Mi vida, tenemos que hablar. Y con gran aceptación y gran gusto me permito comunicarles el título del cuarto libro. El libro es El arte de la convivencia familiar. Siempre creemos que lo fundamental de nuestras sociedades, sí, la familia en sí, pero como todo, te necesita una base, unas buenas herramientas, necesita principios, valores en los que podemos fundar esa familia, como la que nosotros estamos enseñados a ver en nuestro alrededor, en algunos ejemplos bien maravillosos que conozco, como son ustedes, protagonistas de una familia que emerge, que está creciendo, que da gusto ver y saber del cierto punto y verlos crecer
hasta el punto de que se extiende la familia, y soy muy segura que con todas esas herramientas que ustedes nos han enseñado a nosotros, que nos han transmitido, de las cuales podemos hacer uso de ellos, ustedes van a ser unos triunfadores. Y no puedo decir, van a ser, no, son. Porque cuando uno toma una determinación basado en ciertos avances de la cotidianidad y en el amor, la fe, la integridad y todo esto, y mire la proyección empresarial, eso es bonito. Eso es bonito. Y es muy gratificante ser espectador maravillado de una familia que se proyecta de tal manera y dando un ejemplo, porque la verdad es que son muy motivadores. Yo Gracias. insto a las personas, no tanto a las parejas que digamos de la edad de ustedes, no, todos los que estén envueltos en el compañerismo, en esto de tener la pareja, en esto de adelantar, en progresar, en estabilizar, en crecer, en fomentar. Los motivo y los insto a que se consigan mi libro, porque mirando a un lado vemos el ejemplo de Muriel y de Franco, y vamos a la teoría y vamos a los principios, pues vamos a leer un poco. Ahí está el libro de Marta Lucía Rodríguez, El arte de la convivencia familiar. A mí me gusta que estos encuentros sean para brindarles herramientas y facilitarles procesos a ustedes. Como yo no sé cuáles son esos procesos en los que se sienten trabadas, empiezo a pensar, mientras las escucho, mientras vamos hablando, en las consultas que me fueron haciendo, supongamos, a lo largo del mes. Entonces, si alguna tiene así alguna duda, una pregunta, algo que quiera saber sobre... Hay tantas cosas, ¿no? Por ejemplo, durante el mes de mayo, en la mentoría Autora con Voz Propia que hicimos con Annelies Rodríguez, teníamos 2 tipos de autoras. Autoras que les era difícil hablar en público, exponerse en una pantalla, por ejemplo, y autoras que les era más difícil expresarse en el papel. Y paradójicamente justo pasaba que la que tenía dificultades para hablar en público, escribía y se descargaba. Y la que tenía dificultades para escribir era la que más podía hilar ideas y todo en público y hablar. Entonces pensábamos, reflexionábamos ahí, ¿qué podemos hacer para potenciar esos procesos de expresividad en el papel? Entonces yo pensaba, ¿por qué puede estar pasando que la autora enciende la cámara o se para a dar una conferencia en una universidad que ya lo hizo y lo va a seguir haciendo y no tiene ningún problema y arma su exposición? Y si tiene que participar en un encuentro lo hace, o si tiene que hacer un video lo hace. ¿Y por qué a la hora de escribir no? Entonces yo pensaba en esto de que muchas veces hay personas que piensan rápido, son muy ágiles con su mente, entonces no reflexionan al ritmo del papel. Por lo tanto, cuando escriben se le empiezan a ir las ideas y les es difícil escribir todo lo que van pensando. En cambio, si lo van pensando y lo van hablando, lo van exteriorizando, así verbalmente es más rápido. Por lo tanto, mi recomendación sería en ese caso que si se nos dificulta escribir en papel con bolígrafo, que nos puede pasar, tenemos otros soportes. Como por ejemplo enviarnos audios. Por ejemplo, yo creé un grupo de WhatsApp con Franco. Lo eliminé a Franco y me quedé yo solita. Y a ese grupo le puse el nombre, Mis Escritos. Entonces, cada vez que a mí me surge una idea, me mando un audio. Y lo digo todo. Digo todo. Y después a eso lo puedo transcribir. Otra opción.
Si yo estoy sentada frente a mi computadora y tengo abierto un documento de Docs o de Word, puedo encender el dictado por voz y le puedo empezar a dictar. Entonces ahí dicto todo lo que voy pensando, reflexionando. Y lo importante acá es escribir, no pensar en la estructura, no pensar en la ortografía, solo es escribir. Después va a venir el momento de revisar lo que escribimos. Pero lo primero es convertir en materia prima eso que tenemos adentro nuestro. Ese perfil de persona, por ejemplo, es Franco. Él puede tener más recomendaciones en torno a esto de que se le dificulta sí escribir a mano, pero si tiene que digitalizarlo o lo puede dictar, ahí salen todas las ideas. Pensaba también, por ejemplo, en estructurar cuáles son los temas que se quieren desarrollar. Entonces, teniendo esa estructura, es más fácil decir, bueno, ahora voy a hablar de esto, y ahora voy a hablar de esto otro, y ahora voy a hablar de esto otro. ¿Querés compartir algo más? Sí, respecto a eso, está muy bueno tratar de nosotros, ¿no? Cuando vamos a escribir, pensar específicamente qué es lo que queremos decir. No el cómo, no el cuándo, no el por qué, nada. Solamente qué es lo que quiero decir. Y esto que parece básico, por ahí se complica muchas veces que quieren usar palabras, quieren usar metáforas, quieren usar experiencias y quieren combinar muchos aspectos de su vida que seguramente son muy enriquecedores, pero que lejos de contribuir al qué, a veces nos alejan un poquito. Entonces, quiero remarcar esto. Cuando tenemos algo para decir, cuando tenemos un consejo, una idea, un proceso que nos parece sumamente enriquecedor, tratemos de sintetizarlo a una idea. ¿Qué es ese proceso enriquecedor que considero puede ayudar a la otra persona? Y esa es otra cosa que me gustaría remarcar mucho. Siempre pensando en la otra persona. ¿Qué es ese proceso enriquecedor que le va a servir y por qué yo soy la persona adecuada para hacerlo? Una vez que pensamos en eso, tenemos que empezar a recortar. Mucha gente imagina escribir como hacer una pintura, que agrega colores y colores y capas sobre capa y va haciendo una obra cada vez más tupida. A mí me parece que la parte más importante es sacar. Para mí, escribir un buen libro va más de la mano de lo que es la escultura, donde hay que ir sacando todo lo que sobra. Porque es muy tentador sentarnos acá a hablarles y contarles toda nuestra vida, contarle todo lo que hacemos, contarle todo un poquito. Ahora, yo sé que ustedes son autoras, yo sé que ustedes están interesadas en el proceso de escritura y yo sé que no les interesa gran parte de mi vida. Lo que sí les puede llegar a interesar son algunos patrones que vamos encontrando basándonos en nuestro trabajo como editores literarios. Una vez que sabemos a quién le estamos hablando y qué es lo que les puede servir, empezamos a enfocar nuestros procesos de diálogo, nuestros procesos discursivos, tratando de apuntar a cumplir ese qué es lo que voy a explicar. Por poner un ejemplo, en este caso, estamos promocionando con Muri el curso del próximo mes, de este mes en curso, que es para potenciar las herramientas discursivas y narrativas. Entonces no les voy a hablar de métricas, no les voy a hablar sobre la dificultad burocrática, no les voy a hablar sobre un montón de cosas. Y me encantaría hablarles y poner todos los consejos en una misma bolsa. Pero una vez que sabemos el qué, tenemos que tratar de pensar qué es específicamente eso que suma y qué resta. Y si resta, hay que sacarlo. Es la parte más difícil de ser escritor. Sacar cosas que le van a molestar a nuestros lectores para fortalecer ese discurso al que nos queremos enfocar. Entonces, todo lo que no tenga que ver con la narración, todo lo que no tenga que ver con contar una historia, con seguir un mismo hilo narrativo, con enriquecer un relato,
lo voy a dejar de lado. Y lo voy a dejar de lado por una decisión estratégica, porque mi viaje, el viaje que yo estoy proponiendo en este caso, es comenzar en el punto A, una narración triste, y terminar en un punto B, una narración capaz de enganchar a un lector, capaz de ser más atractiva, capaz de potenciar toda nuestra historia al 100%. Y todo lo que exceda, todo lo que esté por fuera de ese discurso, de ese relato, hay que sacarlo, por mucho que nos duela. Buscarles otro libro, buscarles otro lugar, buscar con quién más compartirlo. Pero siempre tratemos de hacer eso. Siempre pensemos qué es lo que quiero decir, qué es lo que quiero compartir, cuál es el objeto de valor que tengo y le va a servir a un tercero. Y una vez que lo sabemos, pensamos en quién es el tercero que va a estar del otro lado, porque no es lo mismo si le hablamos a un público que a otro. Entonces, una vez que identificamos al público, hablarle siempre a ese mismo público y no ponernos a nosotros en el centro de la escena, porque pasamos a ser accesorios. Lo más importante es el otro. Lo segundo más importante es la historia que le queremos contar. Y nosotros lo único que vamos a hacer es tratar de ser ese nexo, tratar de hacer ese maridaje entre la historia y el interlocutor. Ese es el rol del autor. Gracias, muchas gracias. Bueno, ya hablamos entonces de esas autoras que se les dificulta mucho pasar todas sus ideas al papel, que pueden utilizar de soporte el dictado por voz, enviarse audios y directamente trabajar en digital, y específicamente esto de estructurar las ideas y decir, bueno, lo que quiero compartir son estos y estos y estos temas, y desarrollan esos temas. Eso les va a servir mucho a este perfil de autor. Y después están las otras autoras que nos compartían que se les facilita mucho escribir, que por ejemplo en mi caso a mí se me facilita escribir, yo puedo tener un documento para hacer mis descargas emocionales, otro documento para hacer un manual de escritura, otro documento para hacer un manual de oratoria, así, y sé diferenciar en que escribo una cosa, en que escribo otra, y me gusta y me sirve. Y sí, después me tengo que sentar y empezar a recortar, porque sí, seguramente escribí de más, hablé de mí, vinculé mis síntomas emocionales en algunas partes, seguramente, y lo tengo que hacer. Pero ¿qué se nos dificulta más? Hablar en público, digamos, hacer un video. No hablar en público como en estos ambientes así, donde uno, bueno, es como más flexible, pueden surgir las ideas, van surgiendo, solamente es importante activar la escucha para uno siempre estar comunicando cosas que al otro le interesen, le interpelen. Pero después hacer un video. A esas personas, ¿qué les recomiendo? Para mí, desde mi punto de vista, lo peor que pueden hacer es escribir un guión así bien específico y pretender, no sé, aprenderlo de memoria o algo y decirlo tal cual como lo escribieron. Porque se borra todo, se nos nubla la mente, uno se pone muy nervioso, muy inseguro. Entonces es importante que pensemos, bueno, yo hoy quiero hacer un video hablando sobre el manual de escritura catártica, nada más. Entonces pienso, bueno, ¿cuáles son las palabras clave que tienen relación con eso? Es una antología, está basada en un taller, tiene 15 coautoras que participaron del curso, acompaña los procesos de escritura, tiene que ver con la escritura expresiva, catártica, terapéutica. Bien, más o menos yo tengo el panorama, hablo de eso y me encargo de hacer un video sobre eso. O lo mismo si voy a una entrevista o participo en un encuentro. Yo ya sé que voy a hacer un recorte, no voy a querer hablar de todo, no voy a hablar de los manuales de escritura catártica, del servicio de edición literaria, del pacto de autores y todo. Eso es algo que a mí me costó muchísimo aprender, porque cuando teníamos los encuentros o teníamos entrevistas, o yo quería hacer un video, o quería hacer incluso un newsletter, me pasaba que yo quería hablar de todo, incluir todo. Y no tiene dirección. Un mensaje como ese no tiene dirección.
no tiene tampoco como un llamado a la acción específico. Entonces la persona queda un poco perdida. Si uno habla y habla de tantas cosas. Entonces, aprovechemos y digamos, no hagamos un guión, porque es muy difícil aprenderse un guión completo y todo. Tengamos un panorama general de la idea de lo que queremos comunicar, y ahí lo vamos transmitiendo y lo vamos estructurando. Si hacemos videos, ya sabemos que hacemos silencio, una pausa, y retomamos y nos bloqueamos, porque todas esas cosas después se van editando. Quiero aprovechar para saludar a Noelia Laudín, que se sumó. Ella es autora del bestseller Fariseos, un libro que está disponible en español, en inglés, en audiolibro. Y ahora está trabajando en un proyecto muy hermoso, junto con su hija, Candy World. Es todo un universo con personajes que ellas mismas crearon, que diseñaron, que incluso, si la siguen en redes sociales, a Noelia Laudín, van a poder ver que están hasta animando los personajes de estas historias que quieren fomentar los valores, los principios en los niños, alimentar el autoestima de las infancias, fortalecerlos en muchos ámbitos, ¿no? Desde la vida cotidiana, la salud física, la salud emocional, la salud mental, y lo hicieron con personajes muy bonitos, y lo lindo es que como intervino una niña, que es su hija, es como que está hecho en parte por una niña para niños, así que también es como muy colorido y todo. Estamos trabajando en este proyecto que lo vamos a estar lanzando a finales de junio, y bueno, es muy grato para mí compartirles esto. Está manejando, por eso es que no le doy la palabra. Consuelo levantó la mano. Consuelo, te escuchamos. Gracias. Perdón, es que una parte del tiempo que estábamos juntos, yo venía manejando, pero bueno, ya llegué. Una disculpa. Nada más les quería comentar que yo tuve la oportunidad de comprar el libro, ahorita les digo cuál porque se me olvida el nombre, Habla con el corazón, de Maritza Puntiel. Ajá. Y de ese libro, algo que me gustó mucho fue, porque lo escuché completo, porque es audiolibro, y bueno, ya después vi que era trilogía, pero yo escuché uno. Y me gustaron dos cosas. Una, que ella puso varios ejemplos en el libro de situaciones que ocurren, pero ejemplos de personas que están pasando por la situación. Y el otro punto que me gustó fue que incluyó recomendaciones de otros libros que puedas leer para profundizar en el tema. Entonces, ahora estoy escribiendo un libro, y el libro también tiene que ver, no tiene que ver con el de Maritza, pero me refiero a que también tiene que ver con un tema para ayudar. Entonces, la verdad es que también pensé en incluir otras recomendaciones de libros para profundizar en el tema, y también buscar ejemplos reales. A lo mejor cambias los nombres con nombres ficticios, pero me refiero a que ejemplos reales de situaciones que afectan. Entonces, digamos que cuando yo leí el libro de ella, me dejó un sabor de que era un libro como muy profesional, ¿sabes? Y tenía estos aspectos. Y entonces cuando yo lo escuché, como que la verdad yo no lo había pensado antes que fuera como un factor tan importante, ¿no? Entonces, ahora que hace un momento que estabas comentando, bueno, en base a lo que ustedes tienen como necesidades, creo que, o sea, muy probablemente conforme vas avanzando en la escritura, pero sí pienso que esto era más profesional, ¿sabes? O sea, ¿saben? Me gustó porque lo vi más profesional. Entonces, creo que como este tipo de tips o de consejos o de oportunidades que tú pienses que le van a dar un toque más profesional a tu libro, creo que también son muy, muy importantes. O sea, entonces,
Claro, a lo mejor es cuestión también un poco más de experiencia, pero yo lo veo como esa necesidad de buscar algo muy profesional y cada vez más. ¿Me explico? Era lo que quería comentar. Excelente. Sí, es muy interesante, muy lindo el libro de Maritza. Es muy honesta ella como escribe. Me parece que es lo más importante que que yo le destaco a su escritura. Es una escritura muy que sale de ella. Quienes la conocen saben que es un amor de persona. Y en el libro trata de reflejar la misma luz, el mismo optimismo y queda muy vinculado el autor con su obra, lo cual me parece que es una marca autoral muy importante. Y eso que decís, de que da consejos, de que da ejemplos cercanos, me parece que considero que da una gran fortaleza porque la autora dice desde dónde se para hablar. Y eso es como que legitima desde la experiencia, desde el recorrido, desde las lecturas propias. Porque si no, vamos a estar en un momento en el cual todos hablan de cualquier cosa y no sabemos por qué. No sabemos qué los valida, qué les da legitimidad, qué les da autoridad y por lo tanto va a empezar a sentirse lejano el autor y la obra, que es lo que tenemos que evitar, sobre todo en el siglo XXI, que es época de las inteligencias artificiales. Como ustedes ya saben probablemente, hay muchos lugares que te prometen venderte un libro en menos de una hora. Entonces uno dice, bueno, escribo un libro de cocina francesa. Y te hace, pum, un libro de cocina francesa. Ahora, si una persona se acerca y pregunta, ¿vos sos francés? No. ¿Vos cocinás? No. ¿Y por qué te compraría un libro de cocina francesa vos? ¿Qué te legitima? ¿Qué te da esa autoridad? Por eso es lindo mostrar las marcas que dan cuenta desde dónde escribimos. Si nos sentimos profundamente dolidos por una experiencia, lo digamos, contemos la experiencia, contemos qué nos pasó, contemos qué nos motiva a escribir ese libro. Y así que todos los consejos que demos, los contemos desde dónde los estamos dando. Porque si no, quedamos como una persona omnipresente que sabe sobre todo y empieza a enumerar consejos. Entonces, eso es algo lindo. Si leíste un libro que te sirvió, recomendalo porque dice, ah, es una persona que leyó este libro y me está aconsejando desde ahí, entre otras cosas. Pero esas marcas de enunciación, esas huellas que va dejando la vida en nosotros, las explotemos al máximo, porque toda historia que salga desde nosotros y lo marquemos bien, va a ser mucho más atractiva y va a justificarse de que seamos nosotros los autores y no otros. No sé, Muriel, si querés decir algo o le damos la palabra a Adriana. Antes que nada, gracias. Muchas gracias, Consuelo, por apoyar a una autora de la comunidad y escuchar el audiolibro, además de adquirirlo. Muchas gracias por eso. Y sí, es como que es importante salirnos de solo la teoría y poder dar casos, que los casos sean nuestros o de otros, exponer esa vulnerabilidad, esas emociones y todo lo que se pone en juego en esa experiencia de transformación. Y también sumar autoridad diciendo, bueno, yo tengo estos referentes, estos son los libros y compartirlos, son algunas maneras de acercar a las personas un poco más a la temática sin ser solamente teóricos. Adriana, te escuchamos. Yo les quiero compartir esto que decía Consuelo. Como digo, lo mío está todavía gestándose, pero les puedo hablar desde la experiencia cuando hablas en público. O sea, ahí mientras más naturales ustedes puedan ser, mejor. Y lo que hablaba Muriel, puedes escribir el guión y grábate tantas veces sea necesario que va a salir tan natural. ¿Por qué les digo esto? Desde mi experiencia. Yo era una de las que no me podía parar enfrente de una cámara. Yo no daba ponencia, de hecho, en bachillerato me dio un dolor de estómago y yo no pude avanzar. Hoy en día, 20 años más tarde, estoy en congresos, estoy dando talleres, estoy en parte pública, puedo hablar en cámara.
Y con esto no quiero decir que el miedo lo superé, no. Y algo que les doy como tips, que a mí me lo compartieron. Tengo un compañero que él es actor y él me dice, el día que tú dejes de sentir antes de exponer una obra de teatro, no tengas miedo, tú estás en el país de los acostados. Y yo dije, wow, si él tiene 40 años haciendo teatro y siempre tiene ese miedo al salir, y él dice, ese miedo te está diciendo que estás vivo. No importa si te equivocas, lo importante es que hables desde ti. Y eso fue lo que a mí me fue generando esta confianza, ojo, con tropiezos y todo, pero lo hago. ¿Por qué? Porque mientras más auténtico tú puedas ser y ser vulnerable, te va a conectar con ese lector. No importa, a lo mejor tú sacas el libro y a lo mejor no conectas con el número que tú quieres, pero el que conectes con uno, para mí ya es una ganancia, igual que el que te va a escuchar a ti en una ponencia o en una entrevista. Si conecta uno y diste ese mensaje, ya date por ganador. Esa es mi mirada. Bueno, aquí Franco o Muriel puede hablar más de la parte literaria que en mi caso, pero yo les puedo hablar de alguien que le daba muchísimo miedo pararse público y generar un video. Esos son los tips que yo les puedo decir y cada vez va a ser menor. El miedo no se va a ir, pero te haces amigo de él y que te acompañe a niveles, así como me ha acompañado a mí. Hermoso, muy lindo lo que decís. Y me quedé pensando en que nunca respondí esto que dijo Muriel de cómo hacemos para esos que hablan más de los que escriben. Y a mí lo que me sirve mucho no es pensar en un guión completo. Si yo tengo que leer un guión, me voy a trabar, me va a salir mal, voy a tratar de forzar las palabras y va a ser un gran problema. Yo más bien trato de pensar la ruta que voy a seguir. Principio, desarrollo, final. ¿Con qué voy a abrir? ¿Con qué voy a seguir? ¿Qué historia va a reforzar lo que tengo para decir? ¿Y cómo voy a cerrar? Entonces, de esa forma, subo al escenario sabiendo que tengo que pasar por 4 estaciones. Ni una más, ni una menos. Después uno va viendo, en función a la reacción del público, la comodidad, el feeling que va surgiendo, si te extendés un poco más, si acortás, si resumís y demás. Pero eso me parece muy importante. No ir completamente estructurado, porque vas a salir muy robótico, pero tampoco ir sin saber hacia dónde vas, porque vas a empezar a fluir hacia todas las direcciones, no vas a saber qué recortar y vas a tratar de decir todo al mismo tiempo y no se va a sentir como ese hilo narrativo que venimos explicando que es muy importante. Así que bueno, esas son las 4 cositas que hago. ¿Con qué abro? ¿Con qué presento la pregunta que va a dinamizar? Porque esa es otra cosa. Cada discurso que damos tiene que venir a responder una inquietud, un problema que surge del otro. Entonces, tratar de presentarles qué es lo que venimos a responder, cómo lo vamos a responder, una historia que refuerce eso que estamos diciendo y un cierre que sintetice las ideas. Y ya con eso decir, listo, ya está. Con eso cumplí. Y último consejito, última cosa para hablar en público. Hay una ley que se llama Ley del 20-60-20. Que primero hay que ver al 20% de las personas que nos siguen, que nos acompañan, que nos asienten, que nos están viendo. Hay que fijarle los ojos a ellos, porque de esa forma sentimos que nuestro mensaje está siendo bien recibido. Y si nosotros nos fijamos puramente en ellos, no vamos a sentir presión, no vamos a sentir nada malo. Por eso acá también insistimos que prendan las camaritas, porque yo trato de ver a las personas que me ven más atentamente y digo, listo, me está sirviendo lo que estoy diciendo. Una vez que terminamos de convencer al 20% ese, pasamos al 60% restante. Si vemos que alguien no está participando, tratamos de enfocarnos en ellos y tratar de motivarlos a ellos. Y finalmente, si vemos que hay 2 o 3 que todavía no están participando, tratar de apuntarles directamente y ya interpelarlos con preguntas, con juegos, como para terminar de hacer que el 100% de nuestro público esté lo más satisfecho posible.
Así que bueno, eso a mí me sirve un montón para exponer. Le doy la palabra a Muriel. Bueno, aprovecho para anunciar que a partir del mes de agosto vamos a compartir una sesión por semana con los autores que son protagonistas del mega evento internacional literario Historias que dejan huella 2, que nos va a reunir a todos en Guadalajara el viernes 4, sábado 5 y domingo 6 de diciembre, porque como durante los 3 días del evento, durante las tardes, vamos a ser protagonistas en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y vamos a estar firmando nuestros libros y presentando nuestras obras ahí, que es la feria del libro más grande de Latinoamérica, de habla hispana, de todo el mundo, y tenemos que estar bien preparados para podernos comunicar de la mejor manera. Así que en agosto nos vamos a encontrar una vez por semana para practicar qué es lo que vamos a decir, cómo lo vamos a comunicar, para potenciarnos al máximo, todo lo que podamos para llegar a diciembre bien listos para ese momento. Margarita había levantado la mano, si la quiere levantar de nuevo, le doy la palabra. Ahí está, te escuchamos, Margarita. Discúlpeme, primero que todo, que no puedo prender la cámara por lo que decía Franco, es muy cierto. A veces hablar con alguien que no se le ve la cara es bastante incómodo, pero por esta vez me disculpo que no puedo hacerlo. No, solo quería reforzar un poco lo que decía Franco sobre las exposiciones que se hacen, que a veces tratamos de memorizar cada palabra. Y eso nos frustra totalmente porque cuando vamos a la realidad nos damos cuenta de que no decimos lo que estudiamos, lo que tratamos de memorizar y cambiamos totalmente el contexto de lo que vamos a decir. Con el tiempo he aprendido que es mejor, como tú dices, tener nuestras propias ideas y estamos convencidos de lo que escribimos, que no, fuimos nosotros quienes escribimos el tema, estamos convencidos de ella. Lo mejor es que todo fluya normalmente, sin esforzarnos a aprendernos un formato. O sea, es bueno tener como las palabras claves, como ustedes siempre lo indican. Y creo que es el mejor método porque aprenderse en un guión es muy difícil. O no difícil, es algo que no sirve mucho para cuando se va a hablar en público y más para las personas que de pronto tenemos un poco de miedo, como decía Adriana, al público. Que es algo que nunca se va a perder y tiemblan las piernas, las manos y a veces hasta la voz. Pero sí, estoy muy de acuerdo con esto porque con el tiempo uno se va dando cuenta que lo mejor es uno mismo dejar que fluya todo lo que se sabe o todo lo que se escribió si somos realmente autoras de un tema o de un libro. Muchas gracias, Margarita, y aprovecho para invitar a las autoras a visitar las redes sociales de Margarita Marín Gutiérrez, porque ella está creando contenido y está haciendo unos videos muy buenos, y es el mejor ejemplo de lo que estábamos hablando al principio del encuentro, de hablar del libro presentándolo como una experiencia de reflexión y de transformación para el lector. Entonces, ahí invito a que lo vean. Les cuento que todos estos jueves, como tenemos programados tantos lanzamientos, tenemos muchas transmisiones en vivo y entrevistas nuevas que se van a sumar al canal. Por supuesto, hay personas, hay autoras que están acá que también van a tener sus entrevistas, que ya las estamos agendando y están invitadas y están en nuestros planes. La primera autora a quien yo quiero realmente entrevistar porque no conozco sus obras y quiero que nos cuente sobre sus obras, es la autora que escribió bajo el seudónimo Mimillán, que es Consuelo, así que vamos a estar coordinando con ella. Pero además, durante el mes, vamos a estar entrevistando a los autores que lanzan libros, como ser, por ejemplo, Noelia Laudin, que va a estar lanzando Candy World, y va a pasar por la entrevista para contarnos todo sobre estos libros, porque son varios, se viene una saga completa. Así que en media hora, 40 minutos, vamos a estar transmitiendo en vivo en YouTube, conversando con un maestro de Reiki japonés, que se certificó en Japón, no es japonés él es de Cuba, un maestro de Reiki certificado en Japón, que se llama Víctor Fabián Martín, que escribió un libro
que su nombre es Sanando el Alma, que va a pasar por eventos mundiales de Reiki y de masajes en Dinamarca, en Japón, y basado en toda esa experiencia de tantos años de ofrecer el Reiki como servicio y también dar cursos de Reiki, es que escribió este libro, así que vamos a estar en YouTube dentro de, en realidad, 40 minutos. Les quiero agradecer a todas por haberse sumado. Gracias por hacer posible este espacio. Este espacio, recuerdo que nació a finales del año 2023 o a principios del 2024, y yo dije, bueno, el primer jueves de cada mes vamos a hacer el encuentro de autores, y desde ese momento hasta hoy, lo hicimos siempre, siempre. En el medio hubo mudanzas, hubo de todo, de muchas situaciones, pero siempre se hizo, y siempre hubo alguien. Al principio yo me conectaba y tenía miedo de, uy, bueno, tal vez no se suma nadie hoy y tengo que cortar la llamada y bueno, y salirme. Y nunca pasó eso. Y eso es gracias a ustedes. Así que toda mi gratitud por hacer posible este espacio. Nos vemos el próximo primer jueves, que va a ser el 2 de julio. Y Margarita, te escuchamos. Muriel y todas las compañeras que se encuentran, yo me uno de corazón a todos estos encuentros que se hacen mensualmente. La verdad que trato de sacar mi espacio porque para mí ha sido muy importante toda esta trayectoria que he tenido con ustedes. He aprendido demasiado, he recibido demasiado de ustedes dos y del resto de compañeros cuando opinan o dan algo que aporta valioso, que precisamente para esto es que decidimos reunirnos, que lo hiciste tú desde un comienzo, que creo que ya vamos para 4 años reuniéndonos. Y de verdad que ha sido toda una trayectoria muy enriquecedora con ustedes. Así que quise no dejar pasar este momento para darles a conocer mi grata experiencia durante todo este tiempo en estos encuentros. Gracias. Gracias a vos, Margarita. Muchas gracias por haber sido testigo y acompañarnos en tantas cosas, ¿no? No solo en estos encuentros, en el encuentro anual, donde nos encontramos presencialmente, que fue algo muy hermoso, en los talleres, en los cursos. Gracias por haber compartido todos esos espacios con nosotros y gracias a cada uno que hace realidad que estos espacios se den y que todos podamos crecer y seguir construyendo esa marca autoral que queremos para dejar nuestro legado, para trascender, para compartir esos mensajes de tanto valor con todo el mundo. Gracias Noelia, Marta, María Elba, Margarita, Gabriela, Consuelo, Carmen, Adriana, por haberse sumado, y seguimos en contacto por el grupo de WhatsApp. Quienes no estén registrados en el newsletter, también por mail vamos a seguir comunicados, a través de las entrevistas, las transmisiones en vivo, las publicaciones diarias que hacemos, que son para potenciarlos a ustedes, y nos vemos en el próximo encuentro. Feliz tarde para todos. Gracias. Nos vemos, gracias. Gracias. Fue un placer, gracias. Igualmente.